Hola gente de YouTube, soy Juan.exe, y estoy aquí con un nuevo vídeo. Sé que no he publicado más fics durante casi un año, y es debido por el trabajo que casi me deja cansado. Pero ahora he vuelto con algunos cambios. Si nota un cambio en el audio es que estoy usando el Texaluda en vez de la voz de Soria para que se me haga más fácil trabajar en los fics. Pero basta de charla y empecemos con el vídeo. Por cierto, Nintendo, no me demandes. Yeah, I will always be a warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be a warrior. You can't lock me, you can't lock me down. I will not lay down my arms. Ready to be covered in scars. Cause I will always be a warrior. Late nights, get lost, hard work, the cost, can't quit, can't stop, this world all cut off, don't have time to waste, not now, need to find a way to get out, cause I'm gone, in deep, get lost in the weeds. You know it's all about the conquest, what's next? You gotta put the work in like you're obsessed. Think about what you want, what's your future? What kind of person would it take to seduce her? So what's next? Be obsessed with winning and your success. Make progress, this life is never promised. So feel blessed, live life, don't be too cautious. Trust the process. Capítulo 1. Decir que mi nacimiento en este nuevo mundo fue pacífico y una entrada suave es una completa mentira. Recuperé la conciencia flotando en lo que parecía ser el vacío de alguna dimensión extraña en lugar de estar tirado en algún callejón o incluso en algún apartamento para aceptar estar en un nuevo universo. Durante mucho tiempo, caminé sin rumbo a través de la dimensión del infierno sin saber dónde estaba ni en qué me había convertido, ya que mi cuerpo regordete estadounidense, una vez prístino, se transformó horriblemente en una monstruosa forma semi-humanoide que desde el momento mismo de mi despertar a esta dimensión todo lo que sentí fue un hambre que lo consumía todo, que no podía ser aliviado comiendo la escasa vida vegetal que podía encontrar mientras luchaba contra los monstruosos habitantes dentro del paisaje infernal frente a mí. Mi voz era un desastre gutural y solo a través de minutos enteros de práctica pude hacer que mi garganta blindada creara palabras inteligibles, pero incluso mientras gruñía, una energía roja brillante y ominosa creció a mi alrededor mientras gruñía a los monstruos frente a mí. Fuera gusanos. Pero los monstruos. Los demonios frente a mí no me temían incluso cuando usé mis garras blindadas para atravesarlos e incluso usé los grandes cuernos sobre mi cabeza para matarlos con violentos cabezazos. No me temían, ni huyeron hasta el último monstruo. También intentaron matarme a su vez mientras protegían el árbol lleno de frutas. Un par de horas más tarde, después de que había recogido todas las frutas del árbol y las había consumido, todavía sentía el hambre interminable dentro de mí latiendo con necesidad, haciéndome aullar de frustración por no poder escapar nunca. Las frutas ya no pueden mantener mi mente despejada, pensé débilmente mientras mi hambre latía al ver la docena o más de extrañas formas monstruosas que yacían muertas en el suelo cubierto de azufre y con mi creciente hambre aparentemente empezando a apoderarse de mi mente. Mi boca se abrió de golpe enviando una niebla de aire caliente mientras agarraba la cabeza de uno de los demonios y un fuerte chasquido resonó cuando comencé a comer cada trozo de carne frente a mí sin ni siquiera huesos, uñas o cabello escapando de mis fauces que todo lo consumían. Al final, incluso mientras saciaba mi hambre con todo, podía poner mis manos podía sentirme crecer mucho más hasta que comencé a escuchar voces en mi cabeza a medida que entidades más poderosas aparentemente comenzaban a cazarme por deporte. Finalmente, después de quién sabe cuánto tiempo después de que comencé a comer la carne de mis enemigos caídos, comencé a caer al suelo de azufre y me envolví en una gran túnica negra aparentemente hecha de las voces inteligibles que alguna vez me acecharon por un tiempo, pero con lo indistintas que eran, pude mantener mi propia mente intacta a pesar de sus constantes susurros. Una vez que me levanté con mi mente despejada con nada más que mi hambre siempre presente, finalmente pude reconocer lo que era. Y lo que es más importante, ¿cómo podría escapar de este mundo infernal? Soy un menos. Uno yo de Bleach, esto puede ser un infierno, pero no es un infierno exclusivamente para mí.
Hablé con mi voz perforando la gran máscara de menos frente a mi máscara. Saber que, aunque estaba en un infierno, era desalentador, pero mi raza, la raza hueca, tenía formas de atravesar las barreras dimensionales y con los demonios débiles que había estado consumiendo, era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera transformarme de un menos a un adjuchas y luego tal vez incluso a un bastolor. Pero incluso cuando ahora podía disparar los enormes rayos de energía púrpura destructiva de Zero desde el agujero facial de mi máscara, yo era un menos masivo que, con el exceso de almas mutadas, sin duda había estado consumiendo a través de los demonios de este infierno, así que incluso si había perdido mis brazos en mi transformación que vistió mi cuerpo con una túnica gruesa de material negro, todavía podía pisotear a los monstruos del infierno debajo de mí mientras vagaba por lo que pensé que era un páramo sin fin lleno de nada más que monstruos. Sin embargo, resulta que estaba equivocado. Eventualmente pude encontrarme con lo que parecía ser una aldea destartalada de más demonios humanoides que no intentaron matarme de inmediato a primera vista una vez que entendieron que era capaz de pensar. «Oye, hijo de puta alto». Un demonio mucho más pequeño me llamó y cuando miré hacia abajo, reconocí la figura de uno de los demonios que casi me dio la bienvenida a su comunidad de un par de cientos de demonios que solo intentaban ganarse la vida en el páramo del infierno. «Cuéntame más historias de la Tierra y del mundo exterior». Su voz masculina más joven habló. Había aprendido que esta área era literalmente el infierno en términos inequívocos y del escaso conocimiento adicional que pude extraer de los nativos que me daría la hora de su día mientras se acurrucaban en sus pequeñas cabañas esperando sus relativas eternidades de existencia, también descubrí en qué infierno en particular estaba. Estaba en la versión de los cómics de DC de Hell, o al menos el hecho de que Nerón actualmente lideraba Hell apuntaba a que ese era el caso. Después de satisfacer el deseo del demonio de sus historias, decidí que incluso si era algo bienvenido aquí, incluso si tenía un control decente sobre mi hambre, quería dejar el infierno ya que bajo ninguna circunstancia quería pasar siglos o incluso más aquí hasta que perdiera por completo quién era. Es raro que un monstruo devorador de almas viva según el credo de desgarrar demonios hasta que termine. Murmuré mientras comenzaba a cazar demonios sin piedad, incluso si podían hablar o mostrar signos de personalidad. Solo quería dejar el infierno y si tuviera que comerme a todos los demonios del infierno para hacerlo, lo haría con mucho gusto, ya que el omnipresente olor a azufre nunca se apagaba y tampoco el sabor y las cenizas que transportaba el viento me negarían la oportunidad de cubrir mi boca con cada respiración. Finalmente, después de un largo tiempo de viajar a través de las inmutables llanuras y montañas del infierno, finalmente consumí a un demonio mayor que en realidad era tan alto como mi forma inicial de menos, pero al haberme convertido en un menos grande nato, pude destruirlo con una serie de poderosos ceros e incluso cuando mi ceros perforaba las montañas circundantes junto con las explosiones, su resistencia mágica demoníaca le permitió sobrevivir a mi cero hasta que pisoteé sin ceremonias al guerrero que gritaba hasta convertirlo en pasta. Después de tragarme los restos del demonio, gemí mientras aparentemente me elevaba sobre una tapa de energía espiritual invisible y con un floreo, el material negro que ataba mi cuerpo con tanta fuerza durante tanto tiempo se rompió con un floreo y mi máscara de menos también se hizo añicos con mi conciencia siendo suprimida brevemente mientras me transformaba completamente en mi forma de adjuchas. Una vez que finalmente me desperté, volví a ponerme de pie y vi que mi forma de adjuchas afortunadamente tenía una forma similar a la humana e incluso cuando mi hambre presionó cada vez más profundamente en mi psique sin que yo tuviera el típico agujero hueco que debería haber sido lo que impulsó mi hambre, todavía cuento con la ayuda, pero sonrío mientras miraba un charco de lodo amarillo pútrido para ver mi reflejo. El hambre de almas en esta forma de adjuchas es incluso mayor que en mi estado de menos. Murmuré pero negué con la cabeza. Afortunadamente, no consumí ninguna alma humana ya que estas almas demoníacas no pudieron nublar mi mente y competir por mi cuerpo como menos transformándose en mi forma actual. Dije que revisaba mis manos y vi que, además de tener fuertes garras de un par de pulgadas de largo en cada dedo, mis manos eran básicamente normales, además de tener un tono de piel blanco pálido. Aparte de eso, mis piernas eran igualmente humanas sin ninguna mutación o armadura, a diferencia de mi pecho desnudo que tenía una capa de hueso como un revestimiento que cubría mi pecho y mi espalda que se flexionaba con mis movimientos. Necesito practicar la manipulación de mis energías espirituales en esas tres técnicas Hollow que recuerdo. Murmuré mientras recordaba que además de Zero y sus variaciones, Hollows tenía otras tres técnicas principales. Hierro, donde endurezco mi piel y músculos más allá incluso del acero mejorado espiritualmente.
descorrer la técnica para crear portales dimensionales llamados garganta. Y, por último, necesitaba aprender a usar la técnica sonido, que mejorará mi velocidad básicamente a niveles de la teletransportación. Sabiendo que los Hoyous son seres de instinto casi puro e incluso teniendo las almas de sus enemigos derrotados persiguiéndolos eternamente hasta que alcanzaron al señor Basto o se convirtieron en un arrancar al arrancarles la máscara de forma preventiva. Rápidamente pude aprender los conceptos básicos de las técnicas en las que comencé a entrenar. Incluso si arrancarme la máscara me daría básicamente una forma completamente humana con la forma en que me había convertido en Akhuchas, sabía que casi estaría bloqueado en ese nivel de poder incluso con el entrenamiento más agotador haciendo poco o nada para ayudarme. Entonces, incluso cuando abusé del hecho de que era Hoyou sin literalmente miles de voces gritando en mi cabeza para dominar las técnicas de Hoyou que me ayudarán a sobrevivir en el universo DC, no corté mi potencial incluso si creía que podía llegar a salvo a través de una garganta a la tierra. Mucho tiempo después, estaba meditando en otra técnica de Hoyous llamada pesquisa que podía escanear mi área pulsando mi energía espiritual y encontré una poderosa fuente de energía a varias docenas de millas de distancia que brilló a mis sentidos de las tierras muertas que me rodeaban. Son fuertes, murmuré sintiendo las fuerzas espirituales del ser que toqué retroceder ante la sensación de mi propia energía espiritual lavándolos antes de rebotar hacia mí como un sonar. Pero al final, los devoraré a todos por igual. Dije saltando de mi posición con un chillido cuando mi sonido atravesó el aire. ¡Pala! Grité enviando mi particular marca púrpura de cero a la cara del gran demonio con un puñetazo cuando casi chocamos el uno con el otro debido a que mi sonido nos puso a solo un par de pies el uno del otro. Incluso cuando la cabeza del demonio retrocedió bruscamente ante la explosión de energías púrpuras, todavía fue capaz de golpear rápidamente con su puño blindado en mi propio pecho igualmente blindado, pero mi hierro permitió aguantar el golpe y atravesar el humo del bala que envié a la cara del demonio y con un rugido clavé mis dedos en el cráneo del demonio y con un tirón lo maté mientras tosía un poco de sangre y retrocedía tambaleándome. Él en realidad tenía un arma en algún espacio mágico, maldije mientras sacaba la daga afortunadamente no maldita que había atravesado mi pecho cubierto de hierro. Eres el primero en dejarme una cicatriz. Murmuré mientras comenzaba a comer obedientemente mi presa y me quedó una pequeña mancha en el pecho mientras el exceso de energía curaba mi herida. Maldita sea, ese demonio era en realidad algo especial. Maldije cuando sentí que mis energías espirituales se llenaban cada vez más, incluso cuando la pequeña cicatriz que tenía se desvanecía y me di cuenta de que podría convertirme en un bastolor a este ritmo y estar aquí al aire libre después de una breve batalla ruidosa era una tontería si mis pesquisas no podían detectar algo que pudiera atacarme mientras estaba evolucionando nuevamente durante unos días para convertirme en un bastolor. Capítulo 2. Me estrellé contra una de las montañas circundantes completamente acosado por una completa agonía cuando mi cuerpo se deformó y se desgarró con solo mi regeneración de alta velocidad manteniéndome con vida mientras mi corazón y otros órganos eran triturados por mis huesos que se rompían como granadas fragmentadas dentro de mi cuerpo. En ninguna otra de mis transformaciones, el dolor llegó tan cerca como incluso cuando mi cuerpo de Gillian, verdaderamente inhumano, fue forzado a adoptar la forma metafórica de Menos. El dolor fue breve cuando la sustancia espesa y negra, parecida a una tela, unió todo excepto mis pies, de modo que podría evolucionar a mi forma de Akhuchas. Pero esta evolución de un Akhuchas a un Bastolorde me estaba convirtiendo en el pináculo de la raza Hoyou ya que me había atiborrado de demonios del infierno y no tenía depredadores naturales, así que ciertamente he alcanzado el pináculo de mi evolución racial sin gastar los siglos normales en cazar cuidadosamente a mi presa y, a su vez, crear las habilidades únicas que la mayoría de los Akhuchas tenían para sí mismos, similar a como un Soul Reaper tendría su Zanpakuto único. Simplemente tenía las técnicas básicas y avanzadas que todos los Hoyous aprendieron hasta el instinto, ya que solo necesitabas tener una garra casi corneándote antes de aprender rápidamente a mantener tu hierro en alto en todo momento, y mucho menos las otras técnicas que podrían evitar que te golpeen, para empezar. La agonía de mi transformación continuó durante lo que parecieron semanas mientras me retorcía dentro de la cueva, me estrellé contra una de las montañas en las que había estado cazando, pero finalmente, el dolor comenzó a disminuir y pude arrastrarme más adentro de la cueva. Hice buscar refugio de cualquier demonio o monstruo de la tierra que pudiera intentar aprovecharse de mi debilidad. Por fin. Soy casi humano otra vez. No pude evitar llorar mientras miraba en un charco rojizo de agua turbia.
Observé mi nueva apariencia cuando mi máscara de Hollow se había evaporado de mi rostro dejándolo al descubierto y los únicos signos de su existencia anterior eran una corona sobre mi pecho. De los huesos endurecidos de una máscara hueca. Gracias a Dios, no necesito proteger mi máscara tan extremadamente ahora, murmuré aliviado, ya que durante todo el tiempo que estuve alimentándome de demonios, estaba aterrorizado de que mi máscara se rompiera y me quedara atrapado como una de las formas de Hollow. Mi estructura facial seguía siendo la misma que en mi vida anterior y, en todo caso, parecía un adolescente bien formado o un adulto joven con cabello largo plateado que llegaba a mi trasero y ojos dorados entrecerrados, que los demonios me dijeron que podía hablar los desconcertó mucho, eso y verme partir a un demonio por la mitad y comer dicho demonio cuando quería robar la capa que formaba mi forma de menos fue probablemente lo más aterrador. Joder, mis orejas son puntiagudas y con mi cabello y mis ojos cualquier humano que me vea me va a llamar maldito elfo, maldije al ver mis orejas algo alargadas y fuertemente puntiagudas en el tenue reflejo de la charca embarrada. Antes de que suspirara con comodidad ya que finalmente pude relajarme habiendo alcanzado el nivel de Bastolorre. Ya no sentía el hambre que todo lo consumía que casi me empujaba a consumir la misma suciedad debajo de mí en un acto inútil. Finalmente era libre en más de un sentido. Ahora solo queda un paso, dije mientras las lágrimas caían en cascada de mis ojos con un fuerte chillido, una gran garganta se dio a conocer frente a mí. Mi salvación literalmente del infierno era un túnel oscuro con la entrada hecha de los ángulos agudos de los cuadrados y conociendo la tradición del blanqueador, sabía que cuanto más recto era el portal, menos probable era que me perdiera entre las dimensiones y me destrozara, por las energías caóticas entre dichas dimensiones y aquí en DC me imagino que tal fricción dimensional sería mucho más dura. Entonces, necesitaba ser un Bastolorde completo para asegurarme de que mi portal de regreso a la Tierra no se bloqueara, o de la misma manera, simplemente seré empujado a un lado en otro lugar. Sabiendo cómo la Tierra, especialmente en el universo de DC, ciertamente debe tener sus protecciones para los portales literalmente del infierno, me lancé hacia mi garganta con el ruido de marca registrada de mi sonido, ya que apuesto a que mi método de portal único no sería único por mucho tiempo con la mierda que tenían los usuarios de magia de DC. Finalmente, me salí de mi garganta e incluso cuando atravesé una serie de árboles y una roca, no pude evitar estallar en una risa loca mientras miraba directamente al sol sin siquiera parpadear mientras realmente disfrutaba de la luz que ardía, con la sensación de los rayos del sol quemando mis ojos. Finalmente, puedo ver el sol real y el cielo azul de nuevo jaja. Grité con mi energía espiritual explotando a mi alrededor en una corona de energía púrpura que derribó los árboles que había derribado en mi frenética salida de mi garganta. Una vez que me calmé, dejé de mirar el hermoso cielo azul, observé mi entorno y sonreí cuando vi que afortunadamente había aterrizado en una especie de área boscosa y, lo más importante, sin humanos. Honestamente, con mi hambre, probablemente fue lo mejor que me arrojaran al infierno, murmuré cuando me di cuenta de cómo apenas mantuve mi hambre dirigida a los demonios que no podían o nos molestaron en pronunciar un discurso que debería. He tenido mi forma débil y hambrienta de Gillian arrojada directamente a la tierra cuando fui Isekai, y que sin duda habría perdido el control y me habría dado un festín con las almas humanas hasta que el superhéroe que me encontrara me derrotara. Lo divertido de los superhéroes y su lógica de tolerancia cero para matar criminales era que esas mismas reglas no contaban para las facciones mágicas, ya que el Dr. Fate y Zatanna sin duda harían todo lo posible para matarme una vez que se dieran cuenta, y de seguro que me desterrarían al infierno, no hizo nada una vez que obtuve la fuerza para abrir una garganta. Pero ahora que yo era un Bastolorde, el agujero metafísico en mi alma se llenó y ya no deseaba comerme las almas de los demás. Ok, tal vez un bocado rápido a veces. Entonces, ¿qué diablos hago ahora? Murmuré mientras me sentaba en los troncos de madera colapsados que derribé. ¿Quiero intentar volver a mi tierra? No, ese es un sueño tonto, ya que este universo de DC ya tiene infinitos mundos de parrilla, así que incluso si pudiera salir de la sección de DC de este universo, ¿qué pasaría si simplemente aterrizara en Maravilla? Era una preocupación válida ya que había muchos cruces de canon con los mundos de Marvel y DC y este mundo podría ser uno ya que solo hablé con un pequeño pueblo que pertenecía a un pequeño rincón del infierno, así que podría ignorar cómo Mephisto o cualquier demonio del universo Marvel estaba gobernando otra parte de dicho infierno. Mientras me relajaba en el árbol y miraba el cielo azul sobre mí, escuché el crujido de hojas y ramas en la distancia hasta que finalmente me alcanzaron voces débiles. Vamos, Steve, ¿viste esa energía púrpura proveniente del bosque?
Otro alienígena como Superman y Power Girl deben haberse estrellado allí. Si somos los primeros en presentarlos a la Tierra, jeje. Tal vez puedan hacernos ricos. La voz exclamó y mi rostro no pudo evitar contraerse ante el acento sudamericano con el que hablaba la voz. Incluso en un mundo de alienígenas invasores y criminales psicópatas, los pueblerinos sureños aún saben todo lo que sucede en su rincón del bosque, dije con cariño antes de encogerme de hombros y decidir averiguar si estos humanos podían siquiera verme mientras todavía estaba en al final del día, un Oyobi, por lo tanto, un espíritu, por lo que las personas con almas débiles ni siquiera deberían poder verme. Mi rostro perdió su sonrisa cuando el dúo de campesinos sureños irrumpió en el claro que creé cuando flexioné mi energía espiritual y sus ojos simplemente pasaron sobre mí sin señales de notar al hombre con cabello plateado que llegaba hasta la parte inferior de su espalda y una maldita corona de huesos sobre su cabeza. Oigan, paletos endogámicos. Grité y nada. Ni siquiera registraron mi voz y solo cuando comencé a caminar hacia ellos notaron que la hierba se arrugaba junto con los palos que rompí con mi leve frustración mientras caminaba hacia ellos. Drill, ¿ves esos pasos? El tipo que supongo que era Steve susurró mientras miraban las líneas de huellas que presionaban firmemente el suelo hasta ellos. Por un momento consideré hacer charadas o algo para que respondieran alguna pregunta escribiendo en el suelo o incluso trazando mi dedo en su mano o algo así, pero sacudí la cabeza con el corazón firme mientras miraba al cielo y los dos. Los hombres gritaron en estado de shock cuando el sonido de la barrera de sonido se hizo trizas mientras usaba sonido cuando me lancé al cielo para ver los alrededores. A lo lejos pude ver una torre telefónica y sabiendo que las personas y otros signos de vida no estarían lejos, comencé a correr por el aire mediante el uso de sonido que me lanzaría varios cientos de metros hacia adelante cada segundo. Con la gente, puedo obtener un mapa y con un mapa, puedo encontrar Metrópolis donde puedo encontrar a Superman. Pensé que Superman de todas las personas tendría un alma lo suficientemente fuerte como para verme y sabía que podría jugar a las charadas con él si fuera necesario para ponerme en contacto con algunas personas mágicas que tal vez podrían hacer algún tipo de herramienta mágica que me permitiría caminar entre los humanos. No tenía ningún interés en caminar por la tierra con poca o ninguna gente que pudiera verme o oírme. Quería tener una vida algo normal después de abrirme camino a través del infierno y no tuve vergüenza de pedirle ayuda al héroe más grande de la Tierra. Capítulo 3. Afortunadamente, con mi mentalidad todavía humana a pesar de haberme convertido en un Oyow, sabía incluso en el infierno cuando estaba entrenando mis habilidades básicas que necesitaba aprender a mantener mi presión espiritual estrechamente unida a mí para que los demonios poderosos no me encontraran. Y ahora que estaba de regreso en la tierra, mi alma literalmente no sofocó las almas de otras personas hasta que simplemente cayeron muertas al azar a la vista de otras personas. Demonios, incluso mi breve estallido de energía espiritual cuando llegué aquí literalmente arrasó un par de cientos de metros de terreno boscoso en todas las direcciones y si revelaba por completo mi gran cantidad de energía espiritual a mi alrededor, sabía muy bien que solo los héroes o las personas con almas muy fuertes sobrevivirían. Finalmente, después de viajar una gran distancia con mi sonido, vi una carretera y después de recorrerla encontré una estación de servicio enorme y me eché a reír al ver la mascota de las estaciones de servicio. Incluso en otro universo yo, un estadounidense del Medio Oeste no puede escapar de buques, me reí al ver la icónica mascota de la ardilla que decoraba la gran estación de servicio. Bueno, si no puedo comer demonios, apuesto a que la comida de la gasolinera de alta calidad será mucho más apetecible. Murmuré mientras entraba suavemente en la estación de servicio cuando alguien más lo hizo cuando la puerta automática ni siquiera me reconoció. Oye amigo, ¿debería pedir pizza, o debería comprar una de esas hamburguesas de pechuga? Si primero miras a la izquierda es pizza, y si en cambio miras a la derecha, iré con la pechuga. Dije al ver a otro joven adulto tan absorto en las opciones de comida como yo, y luego golpeé suavemente a ambos lados de sus hombros haciéndolo asustar, pero él todavía miraba primero a su izquierda. Vaya, amigo, buena elección, no sé por qué me molesté. La pizza siempre es la elección correcta. Murmuré alegremente recogiendo una caja entera de pizza caliente preparada para que la gente la sacara y todos se congelaron cuando, en su vista, una caja de pizza flotó fuera de la cocina y hacia el frente y solo se detuvo cuando un gran mapa de fue colocado encima de la pizza antes de salir de buques y con un ruido fuerte hice sonar para que pareciera que la pizza se teletransportó, para las personas que grababan la escena a través de sus teléfonos celulares.
Me pregunto si YouTube es siquiera una cosa aquí. Murmuré entre bocados de mi pizza antes de darme cuenta de la probabilidad de que fuera algo como LexTube o incluso Videos, ya que las empresas súper probablemente querrían controlar los sitios más grandes de subida de vídeos, ya que todos los que vi tenían teléfonos inteligentes de alta calidad, incluso si realmente no reconocí el modelo. Después de terminar mi pizza, revisé el mapa y vi que Metrópolis estaba básicamente en Nueva Jersey, así que tenía que ir desde aquí en Texas hasta la costa este para encontrar a Superman. ¿O podría ir a Central City donde estaba Flash, en Kansas? Sí, preferiría ver si puedo encontrarme con Flash en lugar de viajar por medio país. Murmuré como si incluso si mi sonido fuera más rápido que viajar en un tren, no quería correr el riesgo de subirme a un avión y tener la esperanza de que alguien no intentara sentarse sobre mí o simplemente sentarse durante un par de días, ya que los trenes nunca se dirigían directamente a donde tú quiero ir. Siempre tenían muchas paradas en otras ciudades para repostar e intercambiar pasajeros que querían subir o bajar en esa ciudad en particular. De acuerdo, no conocía a Flash tan bien como conocía a Superman, pero, al final, ambos son personas que desean ver lo mejor en las personas y casi con certeza estarían dispuestos a ayudarme, ya que son el tipo de personas que ayudaría a alguien que lo necesite sin demasiadas preguntas, no como Batman que sin duda haría un sinfín de preguntas. Bueno, afortunadamente ya ni siquiera tengo hambre. Murmuré mientras tiraba la caja de pizza de mis manos como un disco que volaba en la distancia a través de mi poderoso lanzamiento cuando comencé a lanzar sonido una vez más en la dirección relativa de Central City. Finalmente, después de que literalmente pasé la ciudad y tuve que dar marcha atrás para otras horas de viaje, llegué a Central City, y estaba bastante exhausto mental y espiritualmente, que colapsé en un banco de metal que me hizo gemir de molestia ante mi agresivo colapso. Bueno, estoy aquí en Central City, ¿debo esperar a que me roben un banco o algo así? Recuerdo que su nombre es Barry Allen, pero no sé qué trabajo tiene en este universo, ya que Superman es fácil, ya que en la mayoría de los universos siempre trabaja como reportero ya que quiere estar junto a Lois Lane, claro hay excepciones pero se entiende, murmuré mientras rebuscaba en mis recuerdos de lo que sabía sobre Flash y solo se me ocurría cómo el superhéroe era un analista forense o científico en el departamento de policía local. Pero ese conocimiento no valía mucho, ya que sabía muy bien que él no era de los que se quedan atrapados en la oficina, por lo que tendría que encontrar el Flash que detiene un crimen, o podría obtener su atención de alguna manera. A ver cómo alguien pide la ayuda de un héroe, ¿y cómo lo hago, para llamar su atención si mi energía espiritual es invisible? Murmuré mientras consideraba brevemente hacer letras grandes en el aire con mi energía espiritual de color púrpura, pero eso es imposible si ni siquiera puede verlo, bueno por lo menos no una persona con un alma débil, ajá. Tengo una idea. Lloré mientras volaba en dirección a un Home Depot que vi cuando llegué a la ciudad. Literalmente, atornillé un montón de tableros de madera contrachapada con un montón de cadenas y pinté con aerosol los tableros con un mensaje muy contundente. Flash, haz una escena en lo alto de un edificio. No pude agregar más debido a que los tableros se quedaron sin espacio. Bueno, espero que esto funcione, o tendré que hacer un montón de explosiones en el aire o algo así para llamar su atención. Murmuré mientras tiraba de las señales que hice por el aire sobre la ciudad. Capítulo 4. Mientras volaba alrededor con los letreros para intentar llamar la atención de Flash, vi un gran rayo de energía azul atravesar el cielo, así que comencé a volar hacia allí. ¿No se supone que el señor Frío está en Gotham? Pregunté confundido mientras dejaba caer la colección de letreros, ya que Flash y su compañero Kid Flash estaban luchando contra un tipo con un rayo congelador y estaban congelando el suelo con cautela, lo que dificultaba que los velocistas simplemente se abalanzaran sobre él y lo derrotaran. Pero entonces recordé que el señor Frío tenía un montón de imitadores e incluso toda una familia de villanos que podrían haber estado conectados con él y que utilizaban tecnología de frío extremo. ¿Quién es ese tipo?, gritó Kid Flash mientras salía de su supervelocidad y tanto Flash como el tipo que empuñaba armas frías dejaron de pelear para ver a mí y mi aspecto antinatural. ¿Este tipo con cuernos es amigo tuyo, Capitán Frío?, preguntó Flash mientras me miraba, visiblemente algo nervioso por mi apariencia. En lugar de responder a la charla de Flash, el hombre simplemente le disparó su rayo congelador. En un abrir y cerrar de ojos, Flash se lanzó a toda velocidad detrás del Capitán Frío, quien arrastró su rayo congelador, que seguía disparando y que estaba cubriendo los alrededores con una gruesa capa de hielo, hacia el velocista.
¿Necesitan ayuda? Pregunté con indiferencia mientras me sentaba en un banco del parque frente al lugar donde se desarrollaba la batalla. No, nosotros nos encargamos de este idiota. Nos lo estabas preguntando, ¿verdad? Dijo Kid Flash mientras finalmente le robaba la pistola al Capitán Frío con Flash y luego golpeaba al villano en la cabeza dejándolo inconsciente. Sí, me ofrecía ayudarlos a lidiar con él. Pero en realidad, si necesito su ayuda, dije con ironía mientras los policías, que se escondían tras sus coches, se acercaban para arrestar al supervillano. Los dos velocistas intercambiaron una mirada antes de escoltarme lejos de la policía, momento en que Flash habló. Bueno, creo que ya veo un pequeño problema, ya que ninguno de los policías te ha mirado, a pesar de que obviamente parece sacado de un cuento de hadas. Asentí con la cabeza y me pasé la mano por el pelo mientras hablaba en voz baja. Sí, bueno, resulta que solo las almas poderosas, como los héroes y los villanos, pueden verme de verdad, supongo. Quería la ayuda de la parte mágica de la liga para ver si tenían algo que pudiera ayudarme a anclar mejor mi existencia al mundo de los vivos. Flash se quedó inmóvil cuando mencioné la parte mágica de la liga, luego tarareó pensativo y se giró hacia su compañero. Kid Flash, regresa al Salón de la Justicia mientras yo me encargo de este joven. Kid Flash asintió, aunque vi que parecía ansioso por algo, pero aún así no desobedeció a su mentor delante de mí e hizo lo que se le pidió, alejándose a toda velocidad ante mis sentidos agudizados. Vaya, de verdad que pudiste seguirle el rastro bastante bien, eres un tipo interesante, ¿verdad? Ah, por cierto, ¿cuántos años tienes? Flash divagaba mientras me escoltaba por los callejones de Central City, probablemente dirigiéndonos a una de sus zonas de teletransportación Buntube. Tengo 17 años. Calculé a ojo, ya que mi forma física obviamente había rejuvenecido con respecto a mi forma en mis 20, antes de convertirme en un hueco, pero al menos, como tenía 17 años, podía usar la excusa de que ya había terminado la escuela secundaria, así que no tenía que lidiar con esa tontería. Ya veo. ¿Así que eres un extraterrestre de una dimensión superior o algo así? Me preguntó Flash, y no pude evitar reírme, lo que hizo que me mirara con desconcierto. No, como dije cuando afirmé que las almas más débiles, con poco poder, no pueden verme ni oírme. Quise decir que, literalmente, soy un espíritu bastante poderoso, dije encogiéndome de hombros con ironía ante la mirada de sorpresa de Flash al hablar con un fantasma tan especial. Bueno, llevar un casco que posee a la gente no es muy diferente, murmuró antes de sonreír y hablar de nuevo con más entusiasmo. Aquí estamos. Voy a teletransportarnos a una zona segura para que te relajes durante media hora y así poder sacar a esos ermitaños mágicos de sus escondites. ¿Te parece bien? Preguntó, notando claramente mi tensión al pensar en estar confinado en una zona segura como una celda. Yo, detesto los lugares cerrados o con poca luz. Me recuerdan a tiempos difíciles. Así que mejor déjenme en una sala con ventanas o algo así. Me estremecí al pensar en ser arrojado a una habitación oscura que pudiera igualar el ambiente del infierno. A pesar del relativamente corto tiempo que pasé en el infierno, sabía perfectamente que aún tenía varios problemas derivados de mi estancia allí. Por decirlo suavemente, definitivamente sufrí de trastorno de estrés postraumático debido a la constante lucha por la supervivencia y el progreso en el infierno. ¿De qué escapaste del infierno o algo así? Jaja. Bromeó Flash, pero se tambaleó cuando mi energía espiritual escapó de mi férreo control sobre ella. Sí, lo hice. ¿Por qué no pasas de ser un simple civil sin poderes a ser arrojado al infierno y obligado a luchar por la supervivencia en un nuevo plano infernal? Casi le gruñí a Flash antes de respirar hondo. El aire dejó de vibrar mientras reprimía mi presión espiritual. No te tomes a la ligera el infierno ni a los que son arrastrados allí por orden de otros. Hablé mientras Flash asentía. Tío, lo siento, no lo sabía, pero si te arrastraron al infierno sin que hicieras ningún trato ni nada, esto podría ser un gran problema, ya que los demonios robando almas de humanos sin su permiso va a poner a Dr. Fate y a Zatanna en un buen lío, por decirlo menos. Suspiró antes de dar una palmada. Muy bien, déjame llevarte a una sala de reuniones en el Salón de la Justicia para que algunos de nuestros amigos te echen un vistazo. Entonces mi visión se vio inundada de luz cuando el tubo Boom comenzó a teletransportarnos. Capítulo 5. Flash me acompañó a una habitación agradable, casi corporativa, y luego me dejó allí para que fuera a llamar a los seres sobrenaturales que intentarían ayudarme, además de reunirse con los otros chicos para hablar de algo.
Mientras estaba sentado en el Salón de la Justicia, me di cuenta de algo que me impactó. Conozco esta línea temporal. Pensé emocionado al recordar cómo la escena de Flash y Kid Flash dándole una paliza al Capitán Frío era el preludio de la línea temporal de Young Justice, y entonces no pude evitar relajarme en mi silla al darme cuenta de que, sinceramente, había tenido tiempo de sobra para prepararme para cualquier gran amenaza, ya que la mayoría de los primeros villanos de Young Justice no eran nada que yo, no pudiera aplastar con mi físico mejorado, por no hablar de que simplemente golpeara a algún idiota con una bala, lo que casi con toda seguridad sería letal para alguien sin resistencia mágica o superfuerza en general. Aparte de Lobo o Clarion, el Niño Brujo, los demás villanos más poderosos no causan gran impacto, al menos en las series. Pero esos dos, a pesar de su inmortalidad y fuerza bruta o mágica, se enfrentarán a una cruda realidad si luchamos contra demonios inmortales del infierno, con toda mi experiencia en la lucha contra ellos. Si no puedo vencerte, simplemente te devoraré. Pensaba esto incluso cuando luchaba contra demonios que regeneraban extremidades enteras en segundos o contra demonios que parecían desconocer el concepto mismo de la muerte. Al final, una vez destruida su alma, morirían sin importar las pequeñas manipulaciones de la realidad que pudieran estar realizando. Me senté en la sala de reuniones pensando en todos los detalles posibles de Young Justice antes de darme cuenta de que, después de todo el asunto de Cadmus, donde los ayudantes liberaron a Superboy, todos los eventos de la serie narran las aventuras de los ayudantes. ¿Quería unirme a un grupo de adolescentes y lidiar con sus dramas? No pude evitar darme cuenta de que si se me ofrecía tal oportunidad, debería aprovecharla, ya que unirme a la liga de cualquier manera podría brindarme una gran protección contra entidades que están en segundo plano, como personas que podrían ofenderse ante la idea de que una entidad capaz de alimentarse de almas humanas ande suelta, aunque no planeaba simplemente contarles ese pequeño detalle. Finalmente, después de media hora, pude sentir que alguien con un alma fuerte rebotaba en mi técnica de detección pesquisa y mi cabeza se giró bruscamente hacia la puerta mientras la persona prácticamente se teletransportaba dentro de mis sentidos. Llamaron con fuerza a la puerta, así que llamé a quien estuviera afuera para que entrara. Pasa. Al ver entrar al trío en la habitación, no pude evitar estremecerme, pues esperaba tal vez a Zatara o incluso a Constantine si la liga estaba desesperada, pero ver entrar al señor del orden, el Dr. Fate, junto con Superman y Batman, fue sin duda una sorpresa. Es un honor conocerlos a los tres, dije respetuosamente, pero Batman solo me miró con los ojos entrecerrados en respuesta, mientras Superman y el Dr. Fate tomaban asiento a lo largo de la mesa de la sala de reuniones. Entonces, por lo que Flash nos ha contado, eres una persona que fue arrojada al infierno y se transformó en la forma que tienes ahora bajo su influencia, ¿correcto? Dijo Batman con su voz ronca antes de levantar un dedo y colocar una grabadora sobre la mesa. Dado que eres invisible incluso para las cámaras de alta tecnología de aquí, esta grabadora me fue entregada para registrar las declaraciones de los fantasmas, un regalo de Constantine, después de que solucionara uno de sus desastres. Batman casi pareció ponerse a la defensiva al ver cómo el Dr. Fate lograba transmitir un ceño fruncido a través de su lenguaje corporal al mencionar a Constantine, y no puedo culparlo con todas las tonterías en las que se metía ese hombre. Pero Superman disipó la tensión mientras hablaba en voz baja, dejando entrever su acento sureño. Así que Flash nos dijo que sigues siendo un adolescente a pesar de haber pasado un tiempo en el infierno, ¿estás bien, hijo? Negué con la cabeza antes de encogerme de hombros. Literalmente me arrojaron a un nuevo plano infernal con demonios afortunadamente débiles, a los que tuve que masacrar para alcanzar la supremacía hasta el punto de poder atravesar las barreras del infierno y regresar a la tierra. Honestamente, sé que probablemente tengo problemas mentales y el hecho de ser una especie de espíritu que la gente no puede ver ni oír sin un alma muy fuerte tampoco ayuda. Aún no ha mentido, dijo el Dr. Fate con brusquedad, lo que me puso tenso al ver cómo me miraba con los ojos brillantes de su casco. ¿Por qué has venido a vernos? ¿Tienes algún tipo de identificación que podamos usar para verificar tu existencia? Preguntó Batman, y yo, una vez más, tuve que negar con la cabeza. Creo que esta es una tierra alternativa a la mía, ya que incluso cuando llegué a Central City, muchas de las principales autopistas que recorría de niño habían cambiado. El Dr. Fate intervino de nuevo y apoyó mi afirmación. Sus afirmaciones son ciertas, ya que la firma de su alma, a pesar de la corrupción causada por los abismos, tiene una estructura muy diferente a la de las almas nativas de este reino.
Por lo tanto, el hecho de que provenga de una tierra con una concentración mágica mucho mayor o menor que la nuestra confirmaría sus afirmaciones de ser de una tierra alternativa. Superman suspiró y se pasó las manos por la cara mientras murmuraba algo sobre querer lidiar con extraterrestres en lugar de adolescentes perdidos. Bueno, en cualquier caso, hijo, ¿en qué podemos ayudarte? ¿Quieres una identidad o algo así? Asentí con la cabeza, pues algo así sería genial, pero me concentré más en el Dr. Fate mientras hablaba. Les ruego que me ayuden en mi difícil situación, ya que más del 99% de la gente no puede percibir mi existencia. Incluso si pudiera conseguir algo que me obligara a adoptar una apariencia más mortal para poder ir a un Subway a comprar un sándwich, haría casi cualquier cosa por eso, ya que no quiero tener que robar todas mis comidas, pues ciertamente no puedo conseguir un trabajo ni nada que me permita dejar dinero para la comida robada. En realidad, eso era una especie de mentira, ya que sin duda podría conseguir algún tipo de trabajo de reparto que dependiera de aplicaciones como DoorDash y otras similares, pues, como era de esperar con todas las tonterías de los cómics de DC, los teléfonos móviles y demás estaban a la altura del progreso tecnológico de mi mundo anterior. ¿Qué piensas hacer para ganarte la vida o para mantenerte? Preguntó Batman, yendo directo al grano. ¿Acaso iba a ser simplemente otro villano? Sinceramente, con mi condición, pensaba dedicarme a la demolición o a la minería a cielo abierto, ya que puedo hacer ese trabajo con bastante facilidad, dije con ironía, haciendo que Superman se llevara la mano a la frente. Un superhumano cuyas primeras palabras no son convertirse en héroe ni en villano quiere aprovechar su talento para encontrar trabajo, esto es nuevo, jaja. Se rió entre dientes y yo me encogí de hombros. Si la liga estuviera dispuesta a ofrecerme un período de prueba, lo aceptaría con gusto, pero sé que no tengo experiencia y mi naturaleza sobrenatural no me da mucha credibilidad. Así que lo único que pido es una oportunidad para empezar a afianzarme y poder labrarme un futuro. Hablé con cansancio. Batman y Superman intercambiaron una mirada silenciosa y una especie de conversación mental que se interrumpió cuando el Dr. Fate tarareó en voz alta. Mi anfitrión y yo coincidimos en que sin duda tienes un gran talento mágico, especialmente para las artes que tratan sobre el alma, pues, francamente, tu alma es, con mucho, la más grandiosa que he visto en mis muchos años que no fuera el alma de un dios. El Dr. Fate se movió antes de suspirar, levantó los brazos y pareció desplomarse cuando le quitaron el casco. Un anciano colocó con cuidado el casco sobre la mesa de la sala de reuniones. Fate y yo hemos llegado a la conclusión de que necesita ser entrenado y, lo que es más importante, protegido de los practicantes de magia oscura que percibirán su presencia e intentarán usarlo para cualquier cosa, dijo Kent Nelson con cansancio mientras se dejaba caer en el respaldo de su silla. Recordé que, a pesar de todo su poder mágico, seguía teniendo casi 100 años y, al fin y al cabo, era un simple humano cuya vida estaba a punto de terminar. ¿Qué está diciendo, doctor? Preguntó Batman, tensándose al ver el semblante sombrío del anciano. Kent Nelson era un antihéroe, y eso se notaba en su voz cansada. Hablaré con claridad. Su alma singular vale más que 100 millones de almas, así que si un demonio u otra entidad mágica se apoderara de ella, podría usarla fácilmente para encantar un objeto maligno sin igual, o también para un ritual terrible que podría alterar la naturaleza del planeta. Luego me miró fijamente mientras hablaba. En ese caso, es una bomba nuclear andante que puede estallar si un brujo pone sus manos sobre su alma. Así que hay que tomar medidas para proteger su alma de seres como Clarion y otras entidades que la codician. El anciano golpeó la mesa con las manos mientras apartaba la mirada de mí para mirar a Batman. Yo mantenía el rostro impasible, pensando en que ese idiota de Clarion lograría robarme el alma antes de que lo aniquilara con un cero a máxima potencia. Batman, voy a pedirte favores. Lo quiero en ese equipo de ligas menores que estás formando para que pueda adaptarse, ya que para conseguir los reactivos necesarios para vincularlo al mundo mortal y que la gente pueda verlo, Zatara o yo tendremos que ir a los reinos de las hadas a negociar. Lo cual, obviamente, llevará tiempo, ya que nadie sabe cuánto tiempo estaremos en la Tierra de las Hadas. Chico, ¿conoces el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla? Me preguntó Superman, y asentí, lo que le hizo tararear mientras Batman apartaba el asiento de Kent para poder conversar bajo unas protecciones luminosas que Kent había lanzado. ¿Consientes en usar su lazo y confirmas que no le harás daño a este mundo ni a los habitantes de la Liga de la Justicia? No dudé ni un instante y asentí rápidamente. Sí, no hay ningún problema.
Dije, haciendo que Batman y Kent se volvieran hacia mí, mientras Kent agitaba la mano en el aire para disipar el glifo dorado que aislaba su conversación. Bueno, Batman, voy a proponerme y apoyar su incorporación al equipo si lo ponen a prueba con el lazo, dijo Superman alegremente antes de que un fuerte pitido resonara en una pequeña pantalla montada en su muñeca. Tengo que irme. Hay una gran actividad sísmica en Hawái y existe la posibilidad de una erupción en el futuro. Añadió antes de salir a paso ligero de la sala de reuniones, probablemente para usar un tubo boom y teletransportarse. Batman simplemente asintió mientras Kent lo miraba antes de dirigirme la mirada. Más tarde te daré una lista de preguntas que deberás responder con el lazo de la verdad. ¿Hay algo que quieras decirme ahora antes de que te pregunten sobre posibles crímenes que hayas cometido en el pasado? Preguntó bruscamente. Por un instante me quedé en blanco antes de darme cuenta de que, aparte de cruzar la calle imprudentemente, no había cometido ningún delito grave del que tuviera conocimiento. No he cometido ningún delito grave del que tenga conocimiento. La única violencia que he perpetrado fue durante mi estancia en el infierno y no lucharé con tanta intensidad a menos que se produzca una invasión alienígena o demoníaca. Batman gruñó en señal de asentimiento antes de ponerse de pie. Muy bien, haré la prueba en cuanto Wonder Woman tenga su látigo a mano. Mientras tanto, el Dr. Fate y yo tenemos asuntos que atender, así que quédese aquí media hora más para que uno de nuestros colegas pueda instalarle en un lugar más permanente. El Dr. Fate, que ya se había vuelto a poner el casco para poder pilotar su cuerpo envejecido e incluso ponerse de pie, me saludó con un gesto de cabeza mientras salía de la sala de reuniones con Batman, y yo solo pude suspirar mientras me desplomaba y apoyaba la cabeza en la mesa que tenía delante, repasando nuestra reunión en mi mente. Bueno, eso salió bien, murmuré al darme cuenta de que, con el desdén que el Dr. Fate sentía por mi forma contaminada por el infierno, era una suerte que no intentara desterrarme o fastidiarme. Capítulo 6. Prácticamente media hora después, Batman regresó acompañado de Wonder Woman para poner a prueba mis respuestas a un papel que, en resumen, se reducía a si iba a revelar secretos de la Liga y si tenía alguna inclinación a dañar a los humanos más allá de un nivel que los sometiera en caso de que fueran criminales. Acepto todos estos términos y reconozco que la Liga se hace cargo temporalmente de mi situación de vivienda, ya que soy físicamente incapaz de conseguir mi propio apartamento o casa, dije mientras el lazo que ataba mi muñeca palpitaba en las manos de Wonder Woman, lo que la hizo asentir y volverse hacia Batman. Su historia y su acuerdo coinciden con el lazo, así que trasladémoslo a la montaña, dijo la Mujer Maravilla de Batman. Se puso de pie y me tendió la mano. Como bien sabes, soy la Mujer Maravilla, pero en privado puedes llamarme Diana. Nunca supimos tu nombre, ¿cuál era? Preguntó mientras me estrechaba la muñeca con un gesto guerrero que casi me hizo sonreír al sentir que alguien igualaba mi fuerza. Mi nombre humano era Jake Baris, pero supongo que voy a necesitar un nuevo nombre de héroe, dije con una sonrisa irónica mientras pensaba distraídamente en un nombre que pudiera encajar con mi temática de Hollow. Wonder Woman soltó una carcajada cuando nuestro apretón de manos se disolvió y, con la misma mano con la que nos habíamos estrechado, me dio una palmadita en el hombro. Joven, te voy a dar un consejo. Siempre y cuando los medios modernos no se enteren demasiado de ti, tienes la oportunidad de cambiarte el nombre si quieres. Así que, sin presiones. Jake, ven conmigo. Es hora de que te instales en Mount Justice, anunció Batman mientras Wonder Woman me dedicaba otra sonrisa alentadora. Muy bien, fue un placer conocerte, Diana, y espero trabajar contigo en el futuro. Dije mientras Diana se sentaba en la sala de reuniones con una pequeña computadora portátil. Sacó algo de una bolsa que estaba detrás de ella mientras Batman me escoltaba fuera de la sala, probablemente hacia otro tubo boom. Pero mientras nos dirigíamos a los tubos boom a los que Flash me había llevado, Batman rompió el silencio con una pregunta demasiado directa que revelaba su naturaleza investigadora. ¿Qué capacidades tienes como espíritu poderoso? Los datos que pude recopilar al entrevistar al Dr. Fate y mis escasos conocimientos sobre ocultismo han resultado inconclusos, ya que cada espíritu es muy diferente. No pude evitar soltar un suspiro mientras gruñía antes de hablar encogiéndome de hombros.
Sinceramente, aún estoy ganando fuerza, pero mientras tanto, tengo el paquete Superman con vuelo, resistencia, fuerza y ráfagas de energía en mi repertorio, junto con algunas habilidades raciales adicionales que coinciden con mi raza de espíritus, que consisten en una técnica de aumento de velocidad, una técnica sensorial y, por último, una técnica que puede aumentar aún más mi resistencia. A pesar de los poderes que mencioné, Batman pareció fijarse en mi pequeño detalle sobre pertenecer a una raza de entidades probablemente similares a mí. ¿Dijiste que perteneces a una raza? ¿Y cuál es el nombre de tu raza? Por un instante, casi automáticamente respondí con el nombre genérico de Ollou, pero en cambio contesté. En mi nivel de poder, me llaman Bastolore. Normalmente estamos en la cima de la pirámide de mi especie, pero al igual que un tiburón bebé que fue colocado en un lago, crecí demasiado rápido en el infierno, ya que no tenía depredadores naturales en ese nuevo plano infernal que no tuvieran demonios lo suficientemente poderosos como para obligarme a crecer a un ritmo mucho más lento. Si le dieras a Batman una especie de debilidad percibida que pudiera controlar y conocer, en el hecho de que yo fuera un Bastolorde que alcanzó el poder demasiado rápido, le daría a ese hombre excesivamente paranoico una sensación de seguridad y no insistiría en ver si cosas como la iconografía sagrada podrían contenerme o hacerme daño. Aunque Batman fuera un simple humano, no podía ignorar la fuerza de su alma. Sabía muy bien que mi presión espiritual no lo aplastaría contra el suelo como podría hacerlo con los humanos normales, así que, si lo necesitaba, sin duda podría sorprenderme si no me lo esperaba. Pero no le conté todos mis secretos, ya que no mencioné el hecho tan importante de que podía simplemente abrir una garganta y huir a otro lado del mundo o incluso a otra dimensión, o incluso mi potente regeneración que se estaba acercando al nivel de regeneración de alta velocidad de Ulquiorra. Mi mayor debilidad era, sinceramente, mi edad, ya que no había pasado los siglos que otros Hollous dedicaron a cazar a sus congéneres y a desarrollar sus habilidades únicas, como el control del tiempo de Bardagán, que convertía en polvo todo lo que estaba a su alrededor en cuestión de momentos, o las habilidades de manipulación del agua de Tyr, por nombrar solo algunas. Finalmente, mientras Batman reflexionaba sobre esos pensamientos, le dije que volvimos a atravesar el tubo boom y que nos depositaron dentro de una gran caverna reforzada con un extraño cono en el centro de la sala que brillaba con algunas luces LED, y recordé que actuaba como proyector para compartir detalles sobre las próximas misiones. Los aposentos y la cocina están al final de ese pasillo, y la zona de entrenamiento, junto con la biblioteca, también están al final de ese pasillo. Por ahora, todos los aposentos están vacíos, así que toma la habitación que quieras, ya que todas están libres. ¿Tienes alguna restricción alimentaria?, preguntó Batman, como si recordara que yo era un espíritu. Pero no le puse pegas ni le respondí con alguna tontería como si, con las almas de mis enemigos. Simplemente negué con la cabeza. No necesito comida, pero me ayuda a recuperar energías más rápido. Iré a buscar mi habitación y quizás dentro de un rato vaya a echar un vistazo a la sala de entrenamiento. Batman asintió. Conocer tu nueva fuerza en comparación con los niveles humanos de este mundo te será útil. Pero debo dejarte aquí por ahora. Pronto, un colega a cargo del grupo de héroes más jóvenes que se unirán a ti los vigilará a ti y al resto. Batman giró sobre su pie mientras su capa ondeaba dramáticamente tras él al entrar en el tubo boom, que emitió un fuerte sonido. Batman 02 registrado. Y se iluminó con una luz antes de ser teletransportado. Después de instalarme en mi habitación, simplemente me dejé caer sobre la cama y me revolqué en ella para marcar mi territorio, ya que literalmente no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta, la cual había cogido de un contenedor de Goodwill cuando llegué a Central City. Una vez que entré en la sala de entrenamiento, pude darme cuenta de que Superman alguna vez entrenó allí, ya que había pesas libres de metal superdensas y prensas mecánicas que presionaban al usuario si realizaba ejercicios como press de banca y cosas así. Comencé con las pesas libres, y más concretamente con las de 1 tonelada, y una vez que supe que podía hacer repeticiones con ellas y con los juegos de pesas libres más pesadas con bastante facilidad. No sé cómo usar esas máquinas. Pero con saber que puedo levantar 10 toneladas con algo de esfuerzo me basta. Murmuré mientras limpiaba el gimnasio después de usarlo. Entonces decidí que, después de mi estancia en el infierno, necesitaba hacer algo que, para mi sorpresa, nadie había comentado. Todavía huelo a azufre, voy a darme la ducha más larga de mi vida, pensé mientras lo hacía, y, Dios mío, fue una experiencia casi mística.
Mientras me relajaba en mi cama, me di cuenta de que mi futuro equipo probablemente había hecho un berrinche por ser llamados ayudantes y probablemente se estaban infiltrando en Cadmus y pronto elegirían a Superboy, pero desafortunadamente había olvidado por completo en qué ciudad estaba Cadmus, así que incluso si quisiera ir allí a través de un tubo boom para ayudar o algo así, ni siquiera sabía a dónde ir y usar la computadora portátil de la habitación para buscar dónde estaba Cadmus. Sí, esta computadora portátil obviamente iba a estar llena de errores. Pero, por desgracia, había olvidado por completo en qué ciudad estaba Cadmus, así que, aunque quisiera ir allí a través de un tubo boom para ayudar o algo así, ni siquiera sabía a dónde ir, y usar el portátil de la habitación para buscar dónde estaba Cadmus. Sí, este portátil obviamente iba a estar plagado de errores. Así pues, como no tenía absolutamente nada que hacer aparte de ver la televisión, simplemente me relajé y, sabiendo que estaba en un lugar bastante seguro, me quedé profundamente dormido, un sueño que no había tenido desde que fui depositado por primera vez en el infierno. Me desperté de mi sueño cuando sonó el intercomunicador de la habitación y oí la voz de Batman. Lorde, ven a la sala de información. Tu equipo ha llegado antes de tiempo. Murmuré mientras me caía de la cama, chocando contra el suelo, antes de ponerme de pie y caminar con cansancio por las paredes rocosas de los túneles del Monte Justicia. Una vez que entré en la sala principal, vi los inicios de la primera versión del equipo de Young Justice, compuesto por Robin, Superboy, Kid Flash, Aqualad y ese mismo Superboy que habían recuperado ese mismo día. Lorde, este es el nuevo equipo al que te iban a incorporar. Con el tiempo, probablemente se añadirán más miembros, así que asegúrate de que todos se lleven bien. Batman mencionó que yo era básicamente el mayor y probablemente el más maduro del grupo. ¿Qué le pasa? ¿Está un poco borroso? Se quejó Robin, y mi cara se contrajo al darme cuenta de que, a pesar de la experiencia de Robin en las tonterías de Gotham, todavía era joven, y su alma podría no ser lo suficientemente fuerte como para verme. ¿Puedo verlo perfectamente?, preguntó Superboy con expresión inexpresiva, lo cual me sorprendió, ya que era un clon y, por lo tanto, tenía menos de un año. Quizás su herencia kryptoniana fortaleció su alma. Sí, Robin, puedo verlo perfectamente. ¿Se te han empañado las lentes de la capucha o algo así? Bromeó Kid Flash, y no me sorprendió que alguien con conexión a la fuerza de la velocidad pudiera verme. Pero antes de que alguien pudiera intervenir, Batman gruñó para llamar la atención de todos. La persona que tienen delante se llama Jake Bard y sí es una especie de espíritu, así que las personas con almas más débiles no pueden verlo. Tosí mientras Robin se encogía, pues era el único que no podía verme bien, pero mi tos atrajo la atención de todos. Sinceramente, el simple hecho de que pueda ver una versión borrosa de mí animará a su alma más débil a ganar fuerza rápidamente, ya que el miedo primordial a lo desconocido le dará la fuerza necesaria para crecer. Así que, en un par de semanas, si no en un mes como máximo, podrá verme perfectamente. Bueno, eso y el simple hecho de estar cerca de un área que había saturado con la esencia de mi energía espiritual de grado vasto Lorde alimentaría las almas de todos, lo que, si yo estaba en lo cierto, haría que Aqualad en particular fuera más poderoso con su magia atlante. Al menos yo lo oigo perfectamente, murmuró Robin mientras Batman gruñía pensativo ante mis palabras. Jake, te sugiero que, aparte de Superboy, no entrenes con nadie para evitar usar demasiada fuerza, ya que la liga ha visto las imágenes donde levantas varias toneladas de peso sin problemas. Ahora que el equipo se formó mucho antes de lo previsto, les pido que se comporten bien, pues su entrenador, Red Tornado, estará aquí mañana por la mañana. Batman habló mientras salía de la habitación y regresaba a través del teletransportador Boontube. Robin, ¿mi voz está distorsionada o algo así? Pregunté mientras la habitación se quedaba en silencio y los ocupantes comenzaban a observarme con gran interés. Robin negó con la cabeza y suspiró. No, no te preocupes, Jake, a menos que estemos en una misión, no te llamaré Lorde, porque la verdad es que es un nombre un poco raro, dijo Robin en tono de broma mientras observaba la sala de información del Monte Justicia. Vayamos todos a la sala de estar, ya que hemos estado peleando y lidiando con cosas todo el día, dijo Aqualad al ver que, a pesar de que los miembros más jóvenes, Robin y Kid Flash, obviamente querían interrogarlo por ser una especie de espíritu, estaban bastante agotados por las aventuras del día. Una vez que todos estábamos sentados en la sala, Kid Flash se inclinó hacia adelante en el sofá y me preguntó. Entonces, como hombre de ciencia, ¿de verdad crees que eres un fantasma? Eso es imposible, ¿verdad?
La magia no existe. Al oír a Kid Flash negar mi existencia como una especie de espíritu, no pude evitar estallar en carcajadas y, por pura diversión, liberé un poco de mi presión espiritual que comenzó a vibrar en el aire, ya que básicamente hirvió instantáneamente debido al peso espiritual que destrozaba la realidad, lo que obviamente hizo que los adolescentes se hundieran en los asientos de sus sofás. Kid Flash, literalmente me abrí paso a la fuerza para salir del infierno después de semanas, si no meses, de masacrar demonios muy reales. Si consigues el permiso de tu mentor y una nota escrita de tu pastor, no me importaría llevarte al infierno, dije mientras retiraba lentamente mi presión espiritual, haciendo que los adolescentes se incorporaran desde donde se habían hundido en sus asientos, casi como si hubieran crecido un par de centímetros al hacerlo. Tranquilo, amigo. No te juzgaré. Dijo con un tono desarmante y yo resoplé, pues vi claramente que no me creía, así que simplemente negué con la cabeza, pues sabía que se enfrentaría a cosas que le harían cambiar de opinión sin que yo tuviera que obligarlo a hacerlo. Entonces, Aqualad, ¿qué tan compatibles son los atlantes con las magias extranjeras? Pregunté informalmente mientras Robin y Kid Flash comenzaban a alimentar a Superman con comida humana real y no con la extraña pasta con la que originalmente lo habían alimentado casi exclusivamente cuando Cadmus tenía el control sobre él. Tenía curiosidad por saber si podría aprender algo de magia de DC, pero resulta que durante los más de 20.000 años que existió la Atlántida, la gente había mutado para ser perfectamente compatible con la magia del agua y el uso de magias basadas en el agua. Así que, probablemente, su magia de agua quedaba descartada. Capítulo 7. Mientras yo y los miembros adolescentes del futuro grupo de jóvenes Justicia nos relajábamos viendo la televisión, las palabras previas de Batman sobre con quién podría competir parecieron volverse en mi contra, ya que los adolescentes parecieron tomar sus palabras como una especie de desafío, indicando que solo Superboy era mi rival. Te lo digo, amigo. Si no puedes tocarme, toda la fuerza del mundo no sirve para nada. Dijo Kid Flash con aire de suficiencia. No pude evitar reírme entre dientes mientras le respondía por su nombre de pila, ya que decir Kid Flash era un trabalenguas si no estábamos en el campo de batalla. Sí, y si te aplasto contra el suelo con mi presión espiritual, ni siquiera podrás arrastrarte para escapar, le espeté. Oh, ese es el novato. Tú y yo en las colchonetas ahora. Dijo Wally con arrogancia mientras se bajaba la visera hasta los ojos, lo que me hizo suspirar ante su naturaleza competitiva adolescente. Wally, ni siquiera quiero pelear contigo, pero honestamente, probablemente sería lo mejor para que ustedes puedan hacerse una idea de mis habilidades. Pero entonces, mientras me ponía de pie estoicamente, mi presión espiritual cuidadosamente contenida se desató, haciendo vibrar el aire y haciendo que todos se desplomaran, excepto Superboy, que tenía un físico lo suficientemente fuerte como para resistirla, y Aqualad, cuya experiencia mágica lo había insensibilizado a cosas como la magia excesivamente poderosa. Wally, esta es mi fuerza espiritual al estar a medio camino de liberarme por completo. Si peleáramos a mi nivel de fuerza, sería como si tú pelearas contra alguien que va a media velocidad. Si simplemente liberara todo mi poder, podrías morir literalmente, viendo cómo tú y Robin se han desplomado en el suelo. Dije, conteniendo mi presión espiritual y dejándome caer en el sofá donde estaba sentado, con un suspiro. No me importa pelear cuerpo a cuerpo con Superboy, pero no me interesa que me des una paliza a supervelocidad y que no pueda contraatacar porque te desplomarías si usara mis poderes. Terminé de hablar, lo que provocó que Kid Flash resoplara antes de asentir con la cabeza en señal de comprensión. Sin embargo, mañana, si tienes tiempo libre, me encantaría competir contigo en una carrera. Le propuse, sabiendo que era justo lo que le gustaba y, francamente, ¿qué niño que lee cómics no querría competir contra un velocista con sus propios poderes? Al oírme ofrecerle una rama de olivo, Kid Flash respondió a mi sonrisa con una sonrisa arrogante mientras aplaudía emocionado. Ja. En ese caso, acepto tu desafío. Entonces batiremos en duelo al amanecer. Una vez que los demás y yo aclaramos los problemas de nuestra reunión, comenzamos a conversar entre nosotros, aunque Superboy, francamente, estaba un poco deprimido, ya que acababa de salir de Cadmus y todavía estaba resentido porque su donante genético, Superman, aparentemente no quería tener nada que ver con él. Literalmente, este caso es la definición de problemas con el padre. Bueno, ya que probablemente todos estamos cansados, ¿qué tal si todos descansamos un poco?
Red Tornado vendrá como nuestro chaperón y, siendo un superrobot, me imagino que probablemente nos mantendrá bajo control, grité mientras Superboy y Kid Flash cabeceaban y simplemente bostezaron en señal de acuerdo, mientras Wally tenía que limpiarse un poco de suciedad de los ojos mientras me hacía un gesto para que me fuera. Sí, sí. Probablemente tenga razón. Buenas noches, Robin y el resto. Me voy a dormir. Dijo Wally mientras caminaba a paso normal hacia la habitación que había elegido. Al ver que Wally se marchaba, yo también me estiré al levantarme y me despedí mientras me dirigía a mi habitación con una gran botella de 2 litros de té helado para mantenerme hidratado durante la noche, para gran confusión de Superboy cuando me preguntó por qué me había llevado toda la botella. Querido niño de verano, algún día comprenderás la gran comodidad de tener bebidas junto a la cama y no tener que cruzar media casa solo para beber un vaso de agua. Lo consolé dándole una palmadita en el hombro al pasar junto a su figura desconcertada. Pero eso es té, ¿no agua? Murmuró rascándose la cabeza confundido mientras yo cerraba la puerta, apartando su payasada de mi vista, y me desplomé en la cama con la jarra llena de té helado colocada sobre mi pecho para refrescarme. Hace demasiado calor aquí, murmuré suspirando al recordar un dato poco conocido sobre el infierno. Donde no había lava expuesta directamente al aire justo debajo de la superficie, no era de extrañar que hiciera un frío infernal, ya que no había sol ni gases de efecto invernadero que retuvieran el calor. En todo caso, había una pequeña franja de luz en el horizonte que, supuestamente, Lucifer trajo al infierno para recordarles a las almas humanas que allí se encontraban que, por mucho que esperaran, jamás volverían a ver la luz del día, o algo igual de inquietante. Así que, en cierto modo, echaba de menos el frío del infierno y, sinceramente, era igual en mi vida anterior, donde amaba el invierno y odiaba los veranos calurosos. Tenía que soportar sudar a mares en mi apartamento a 80 grados. Tal vez me quede con uno de esos rayos congeladores que usan los villanos para mantener mi habitación fría, pensé mientras me quedaba dormido poco a poco. Me despertó de nuevo el zumbido del intercomunicador de la habitación, pero en lugar de la voz de Batman, era su protegido Robin quien hablaba por el intercomunicador. Despierten todos. Preparé un desayuno inglés. Uf, claro, un niño criado por Alfred Pennyworth se prepararía un desayuno inglés abundante a primera hora de la mañana. Murmuré mentalmente mientras me arreglaba rápidamente antes de salir de mi habitación y dirigirme a la cocina. Y he aquí que, sobre la gran mesa del comedor de la cocina, había un plato para cada uno de nosotros con la comida inglesa típica, que consistía en bacon, salchichas, rodajas de tomate fritas, huevos fritos y, por último, un par de rebanadas de pan tostado bien untadas con mantequilla. Gracias por el desayuno, Robin, dije agradecida por la comida mientras sacaba de la nevera un vaso de zumo de sandía para acompañar la comida. Guau, podemos tomar jugo de sandía con el desayuno. Al diablo con el jugo de naranja. Dijo Buddy alegremente mientras se bebía de un trago su vaso de jugo de naranja antes de estremecerse cómicamente por su fuerte sabor y luego usar su supervelocidad para servirse un poco de jugo de sandía mientras todos nos abalanzábamos sobre nuestra comida. Después de terminar de comer y poner los platos en el lavavajillas, nos reunimos en la zona de la misión. Batman estaba allí con Red Arrow o Speedy, o como se llamara, el tipo que era el aprendiz / compañero de Green Arrow. Tenemos una misión para todos ustedes, dijo Batman, mientras Speedy resoplaba y permanecía a su lado. Speedy tiene una misión de suma importancia en Shanghai. El villano conocido como Brick, miembro de la galería de villanos de Green Arrow, ha reanudado su tráfico de armas, pero en lugar de hacerlo aquí en Estados Unidos, donde podemos desmantelar sus operaciones libremente, ahora las dirige en Shanghái, un lugar que, por decirlo menos, es un caos político. Batman se aclaró la garganta antes de continuar con el informe. Así que, cumpliendo con su función como unidad de operaciones encubiertas, su misión es ser lo más silenciosos posible y someter a Brick para que la policía de Shanghái pueda desmantelar su banda, ya que la policía no puede lidiar con un superhumano de bajo nivel sin activar unidades militares que simplemente lo harán huir a las montañas. Finalmente, se dirigió a Speedy, mientras nos explicaba que Speedy iba a liderar nuestro grupo, ya que él era quien tenía toda la información al haber localizado personalmente a Brick, me di cuenta de algo y recordé algo muy importante. Batman, una pregunta importante. Grité, interrumpiéndolo y haciendo que frunciera el ceño antes de asentir. No te estoy juzgando, ya que Superboy ha demostrado ser bastante tranquilo a pesar de ser un clon, pero Speedy no puede verme ni oírme, ¿es nuevo o algo así?
La sala entera se quedó paralizada cuando mis palabras llegaron a sus oídos y Batman apretó los puños con fuerza mientras Speedy ladeaba la cabeza y miraba a su alrededor confundido por la forma tan extraña en que todos lo miraban. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué ocurre? Preguntó Speedy, visiblemente molesto por el silencio sepulcral que reinaba en la habitación. Pero Batman no respondió y en su lugar gruñó en mi dirección y escupió. Explica tu prueba aparte de que no puede percibirte. Sinceramente, no tenía pruebas contundentes, pero sí una buena analogía que podría funcionar. Así como un hijo lleva consigo una pizca del alma de su madre por haber nacido de ella, ¿acaso Superboy y Speedy llevan esa misma débil pizca de conexión por haber nacido de la misma manera? Además, él es un adolescente, y por el tamaño de su alma, a pesar de su trabajo como héroe que la convertiría en un alma de héroe, no se acerca ni de lejos a la pureza, la fuerza y el tamaño de un alma normal para un adolescente. Batman se quedó inmóvil y, antes de que nadie pudiera reaccionar, giró y su codo impactó en la nuca de Speedy, dejándolo inconsciente en sus brazos. La misión estará a cargo del personal de la Liga. El Monte Justicia queda bajo confinamiento, y nadie podrá entrar ni salir, ¿entendido, Robin? Dijo con voz firme mientras alzaba a Speedy y se dirigía hacia el teletransportador. Sí, señor. Exclamó Robin, comprendiendo claramente que la Liga había sido infiltrada, pero era evidente que, aunque estaban preocupados por su amigo, también se sentían un poco decepcionados por la cancelación de la misión. Capítulo 8. Al cargar con el cuerpo inerte del clon de Speedy, Batman no pudo evitar preguntarse si alguno de los principales héroes de la Liga ya estaba comprometido. Lo peor era la inquietante idea de que incluso él mismo podría ser simplemente un clon actuando por inercia, sin saber que, a pesar de todo el sufrimiento que había padecido para mantener a salvo a Gotham e incluso al resto del mundo, el verdadero Bruce Wayne, el verdadero Batman, estaba simplemente congelado o incluso muerto para permitir que su clon anduviera sin impedimentos. Batman y Flecha Roja a la atalaya. Dijo el teletransportador mientras atravesaba el campo de luz hacia la zona central de la estación espacial, que era el centro de operaciones de la Liga de la Justicia. Pero cuando Batman entró en el corazón de la Liga de la Justicia, sus compañeros lo vieron claramente, y Flecha Verde y Flash se acercaron rápidamente desde donde estaban almorzando. Vaya, Batman. ¿Qué pasó con Speedy? Preguntó Flecha Verde, visiblemente preocupado por su antiguo protegido, con quien había tenido roces últimamente. Batman no pudo evitar gruñir de frustración al no poder evitar las preguntas hasta que tuviera la oportunidad de que Martian Manhunter revisara la mente del clon antes de ser acosado por el mismísimo maestro de Speedy /Red Arrow. Speedy ha sido catalogado como un clon similar a Superboy por la nueva heroína llamada Lorde, a quien Flash trajo ayer. En lugar de permitir que Arrow se desahogara sobre cómo su protegido no podía ser un clon y demás, Batman empujó el cuerpo aún inconsciente de Speedy a los brazos de Green Arrow, haciendo que el arquero gruñera por el peso. Lorde tiene la capacidad de discernir almas y su evidencia de que el alma de Speedy provenía de Cadmus, al llevar la misma firma de nacimiento junto con el tamaño simple de un alma inmadura, fue suficiente para justificar que Manhunter le hiciera un examen mental. ¿Cooperarás?, preguntó Batman en voz baja mientras veía cómo la mandíbula de Green Arrow se tensaba mientras reflexionaba sobre sus pensamientos antes de que el hombre asintiera firmemente. Sí, déjame ir a anestesiar a Speedy para que no despierte por un tiempo y así permitir que Manhunter entre más fácilmente en su mente, dijo Green Arrow con resignación, pero justo debajo de la tristeza por la pérdida de su protegido había una rabia contenida que Batman sabía que debía vigilar. Esa misma motivación fue la que llevó a Oliver Queen /Green Arrow a convertirse en un justiciero, y en sus inicios vio cómo muchos de los peores criminales de su ciudad morían o quedaban lisiados. Mientras Green Arrow se llevaba al clon de Speedy, Flash suspiró y expresó lo que el propio Batman temía profundamente. Vaya, ahora hasta yo tengo que temer que Wally sea un maldito clon. Si pueden clonar a un kryptoniano, ¿quién dice que no pueden darles supervelocidad a algunos clones? Será interrogado exhaustivamente y Batman maldijo antes de volverse hacia Flash y continuar hablando. Necesito que te encargues de la misión que ellos debían llevar a cabo, con ese clon. Voy a Cadmus con refuerzos para obtener respuestas y no detendremos nuestra investigación por culpa de un lacayo corrupto que nos desanima. Batman gruñó mientras pulsaba algunos botones en el ordenador de su muñeca. Les había enviado un mensaje a Superman y a la Mujer Maravilla para que se reunieran en la atalaya para una reunión de emergencia. Batman, ¿qué necesitabas?
preguntó la Mujer Maravilla al entrar en la sala de reuniones y ver a los otros dos hombres hablando en voz baja. Diana, tengo malas noticias. Superman habló con una mueca mientras explicaba rápidamente lo sucedido, mientras Batman trabajaba en una computadora portátil conectada a su muñeca. ¡Qué vileza! Invadir repetidamente los dominios de los dioses y usurpar el lugar de las mujeres para traer vida al mundo bajo el pretexto del espionaje es simplemente inaceptable. Wonder Woman maldijo furiosa mientras golpeaba la mesa metálica de la sala de reuniones que tenía delante. Superman solo pudo asentir sin decir palabra ante la indignación de Diana, ya que él mismo se enfrentaba a la incomodidad de saber que existía la clonación, pues tenía un clon correteando por ahí. Batman, ¿qué haremos entonces? Cadmus es técnicamente una instalación gubernamental. No podemos simplemente desmantelarla por completo, ya que eso nos acarrearía problemas con el gobierno estadounidense, preguntó Superman, dando en el clavo. Batman finalmente apartó su portátil mientras cruzaba los brazos sobre el pecho para mirar a sus dos compañeros mientras hablaba. Veo dos caminos ante nosotros en este momento. Simplemente fingimos ignorar sus acciones y dejamos que Speedy quede libre después de que Martian Manhunter lo escanee mientras está despierto, diciendo que la evidencia del Lorde es una invención y que Speedy no tiene nada malo, para que Speedy quede libre y podamos intentar averiguar quién es su contacto. Batman guardó silencio un momento mientras ordenaba sus pensamientos sobre el otro plan, hasta que Diana lo animó a continuar. ¿Y el otro plan? El otro plan es comprobar que es un clon y, una vez demostrado, usar Martian Manhunter, tu lazo e incluso otros medios mágicos sobre él para recopilar toda la información sobre quién lo creó. No se mencionó cómo un interrogatorio tan severo probablemente resultaría peligroso para el propio clon. No me gusta, realmente no me gusta, pero no podemos permitir que quien quiera que esté haciendo esto continúe con sus payasadas. Hay que detenerlo, no sea que intente crear un ejército de clones de Doomsday o alguna otra abominación para intentar conquistar el mundo o algún otro plan maníaco. Superman escupió, pues a pesar de su firme postura de no matar, había tenido que hacerlo en muchas ocasiones, como contra el mismo Doomsday, que era conceptualmente inmortal y regresaría al igual que Solomon Grundy tenía su propia versión de la inmortalidad. Diana asintió mientras hablaba. También cuentas con mi apoyo en esto. Debemos sentar un precedente con esta situación, ya que, como señaló Clark, la clonación de entidades extremadamente peligrosas y la pérdida de control serían devastadoras si no ocurriera en la ciudad de uno de los principales líderes de la Liga, quienes podrían controlar la situación rápidamente. Por mucho que trabajara la Liga, el mundo era un lugar peligroso, donde algunas ciudades simplemente desaparecían del mapa cada año, ya que algún estudiante de secundaria egocéntrico o aspirante a genio se metía con cosas que era mejor dejar intactas, como la magia o las ciencias esotéricas, como la fórmula que podía otorgarle a alguien la fuerza de la velocidad. Batman se puso de pie junto a sus dos compañeros, quienes lo acompañaron en sus acciones. Entonces, está acordado. Obtendremos toda la información posible del clon y la usaremos para lanzar un ataque frontal antes de que quien quiera que esté detrás de Flechas Rojas se dé cuenta y destruya las pruebas. El trío fundador de la Liga de la Justicia salió entonces de la sala de reuniones con paso firme y decidido, dirigiéndose al centro médico para interrogar al clon.